Cordial saludo, mi nombre es Oscar Camilo Barrera y les voy a explicar la fase 6 de análisis de circuitos. Bueno, esta fase consta del diseño de un filtro pasivo para unas ciertas frecuencias dadas por la guía. Bueno, como objetivos tenemos diseñar un sistema de filtros para clasificación de señales, analizar las variables que se implican en el tema de filtros pasivos. Bueno, entonces el problema se dio solución diseñando un ecualizador en el cual vamos a utilizar eh, cinco, cinco filtros independientes eh, que son luego después unidos en paralelo. Entonces, esto consta de primero que es un filtro pasabajas, tres filtros pasabandas y un filtro pasaaltas. Entonces, para el filtro pasabajas tenemos como frecuencia de corte de los 350 Hz, o sea, de 0 a 350 Hz. Para este vamos a utilizar una bobina y nuestras bocinas dadas en el ejercicio es lo mismo que R y eso es 6 ohms. Entonces, para hallar el valor de nuestra bobina, reemplazamos la resistencia sobre 2pi por la frecuencia de corte. Este sería el valor de nuestra bobina. Entonces, L1 es igual a 2.73 mHz y nuestra fuente de señal. Y R1 equivale a nuestra bocina. Entonces tenemos en esta gráfica, si vemos en el cursor 1, tenemos que a 707 milivolts, una frecuencia de 348 Hz, que es muy parecida a la frecuencia dada en el ejercicio. Entonces ahí tendríamos nuestro primer circuito para filtrar las señales bajas. Nuestro primer pasabandas va desde los 350 Hz hasta los 2.2 kHz. Este consta de una bobina y un capacitor. Entonces calculamos el ancho de banda, F2 menos F1, y calculamos la frecuencia de resonancia del circuito, que es frecuencia 1 más el ancho de banda sobre 2. Y con estos valores ya podemos empezar a hallar el valor de la bobina, que es igual a la resistencia sobre 2pi por el ancho de banda. Entonces nuestra bobina para este circuito sería de 0.515 mHz. Y para nuestro capacitor es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia al cuadrado sobre L, que L es nuestra bobina ya dada. Bueno, esto nos da un capacitor con un valor de 30.2 microfaradios. Y acá tenemos que calcular nuestro factor de calidad. Entonces nuestra frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Cuando el factor de calidad es menor a 10, ocurre un problema en la simulación, que nuestra señal no es perfecta, no es simétrica. Como vemos, bueno, acá en nuestra frecuencia de resonancia, en el tope, tenemos 1260 Hz, hercios, que es nuestra frecuencia de resonancia calculada.
Y lo que les decía del factor de calidad, que cuando es menor a 10, no es simétrico nuestra función, porque como vemos a los 707 milivolts, tenemos que inicia en 651 Hz, y en nuestro cursor 2, que sería la frecuencia más alta que dejaría pasar, tenemos 2500 Hz. Entonces vemos que tenemos un margen de error. Como vemos, el teórico debería ser de 350 Hz, pero tenemos 651. Esto se da por la diferencia del factor de calidad. Pero como vemos, nuestro ancho de banda sí es el mismo. Entonces el ejercicio estaría bien. Realizamos lo mismo para el circuito 3 y 4. En este caso el circuito 3 sería de 2.2 a 8 kHz. Igualmente en este ejercicio tenemos el factor de calidad menor a 10. Entonces, como vemos, igualmente la diferencia entre lo simulado y lo teórico, tenemos un desvío, pero igualmente nuestro ancho de banda sigue siendo el mismo. Y esto pasa igualmente en el circuito 4, que va desde los 8 kHz hasta los 14 kHz. Nuestro valor de calidad es igual a 1.83. Entonces tenemos el mismo error desde nuestro teórico, que sería 800, y nuestro simulado de 800 de 8000, y nuestro simulado de 8364. Y como vemos, esta es el diseño del circuito. En nuestra fuente de señal, nuestro capacitor y nuestra bobina, y esta sería nuestra bocina. Ese es lo mismo para los tres circuitos pasabandas. Y para nuestro circuito pasaltas, tenemos como frecuencia de corte los 14 kHz. Entonces de ahí en adelante dejaría pasar señales. Entonces para este es casi lo mismo que en el circuito pasabajas, simplemente que cambiamos el capacitor, la bobina del pasabajas por un capacitor. Entonces para hallar el valor del capacitor es igual a 1 sobre 2pi por valor de la resistencia por la frecuencia de corte. Esto nos da un capacitor de 1.89 microfarads. Entonces, como vemos, es el mismo circuito de pasabajas, simplemente que intercambiamos la bobina por el capacitor. Y como vemos en C1, en el eje C1, a 707 milivolts tenemos 14.156 Hz, que sería nuestra frecuencia de corte. Y por último, como decía, son los 5 circuitos unidos en paralelo a nuestra fuente de señal. Entonces este se encarga de filtrar las frecuencias bajas, estas intermedias y de las altas. Como vemos, acá está el comportamiento de las señales. Este sería el que está de verde, sería nuestro circuito pasabajas. Estos tres serían nuestros circuitos pasabandas y nuestro circuito pasaaltas. Bueno, muchas gracias por su atención.